En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dice: yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Saben? Dios tiene escrito de antemano las cosas que van a suceder. Hay un libro que es el libro de la verdad, en el cual está escrito todo lo que vendrá sobre este mundo y también sobre nuestra vida. Y algunos dicen: bueno, entonces ya si está escrito, ya estoy predestinado, ya no me queda otra. Si ya Dios escribió todo lo que va a pasar en el mundo, entonces no puede ser de otra manera. El hecho que Dios sepa de antemano lo que va a suceder, porque Él es Dios y Él lo sabe todo, no quiere decir que Él lo determina. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El hecho de que Dios sepa de antemano lo que va a suceder y lo tenga escrito, no hace que eso sea así. Dios sabe de antemano las decisiones de sus criaturas que Él creó, pero ellos son los que eligen. Dios tiene un plan y a veces Dios tiene que luchar para que ese plan se dé, porque el ser humano no quiere cooperar con el plan de Dios. Lo vimos en esta noche en el caso del rey de Persia, que el ángel de Dios tuvo que ser enviado y el mismo Señor Jesucristo tuvo que venir para ayudar al ángel para que el rey de Persia hiciera de acuerdo al plan de Dios y no a su propia voluntad contraria al plan de Dios. Puede ser que en esta misma noche Dios te trajo aquí. Y puede ser que Dios te trajo porque Él tiene un plan y tiene algo escrito sobre ti, que Él quiere que se cumpla en tu vida. Dios quiere salvarte. Y puede ser que eso que está escrito haya una lucha porque tu voluntad no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y puede ser que tú estés aquí y tú digas: yo vine porque nomás quise venir a escuchar, pero a mí no me van a convencer. Y tú no sabes que el que dirigió tus pasos aquí fue el Dios del cielo. Tú no sabes que no es casualidad que tú viniste aquí. Mira, había lugar más calentito donde podías estar en esta noche que en este auditorio. Podías estar en tu casa, en tu cama, calentita o calentito. Y sin embargo, Dios te trajo aquí por un propósito. Porque el Dios del cielo tiene escrito en su libro que tú vas a ser uno de esos hijos que se salven. Y tú dices: pero aún la salvación está escrita. Déjame leerte un versículo. En Apocalipsis, capítulo 13, y versículo 8. Y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que adoren a la bestia son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero ahora vean otro que es más claro y más específico. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8.
la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Desde cuándo están escritos los nombres en el libro de la vida? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, mucho antes que tú nacieses, mucho antes que tu papá y tu mamá te pusieran tu nombre. Ya Dios tenía escrito en el libro de la verdad lo que habría de suceder. El Señor le dijo al profeta Jeremías: desde antes que nacieses te escogí, desde el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. Imagínense, el Dios Todopoderoso. Y ahora, ustedes van a ver que Dios se sabe lo que va a venir así. Miren, el capítulo 11 es impresionante. Vamos a verlo de una vez. Daniel capítulo 11. Dice en el versículo 1: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. El Señor Jesucristo le dice a Daniel que el primer año de Darío fue el primer rey de Media y Persia. Fue el primer rey que gobernó después de los babilonios en el nuevo imperio persa, medo-persa. Y fue el rey Darío el que dio el primer decreto para hacer que el pueblo de Israel regresase a Jerusalén. Y saben, estaba profetizado 70 años antes, o más de 70 años antes, que el pueblo iba a estar cautivo y la desolación de Jerusalén iba a ser por 70 años, pero al cabo de eso Dios levantaría a alguien que daría el decreto para que el pueblo regresara, y ese fue Darío. Por eso dice: y yo en el primer año de Darío el Medo estuve con él para animarlo y fortalecerlo. El Dios del cielo estuvo allí para animar y fortalecer a Darío para que cumpliese el propósito que Dios tenía para con él. Yo creo que en esta noche el Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros para animarnos y fortalecernos, para que nosotros cumplamos el propósito que Él tiene para con nosotros en nuestra vida. Él tiene un propósito. ¿Tú crees que tú viniste a este mundo por casualidad? ¿Tú crees que simplemente sucedió porque un día un hombre y una mujer se juntaron y bueno, de ahí saliste tú? No. Dios te trajo a este mundo. Y no es por casualidad que tú naciste, no es por casualidad que tú llegaste a la existencia, no eres un capricho del destino o un capricho de un hombre y una mujer que te trajeron a la vida. Dios permitió que tú y yo naciéramos con un propósito. Y ese propósito es porque lo más seguro que Dios tiene tu nombre escrito en el libro de la verdad y en el libro de la vida, y Él quiere que tú y yo seamos salvos. Ahora vamos a ver cómo Dios sabe todo de antemano. Pero recuerda, Él no lo impone. El hecho que Dios lo sepa no lo determina, porque Él nos dio libre albedrío, nosotros escogemos. Pero como Dios sabe de antemano lo que vamos a escoger, por eso está escrito en el libro de la verdad. Versículo 2. Ahora yo te mostraré la verdad. La verdad es lo que está escrito en el libro de la verdad.
he aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. ¿Cuántos reyes más iba a haber en Persia? 4 en realidad. 3 más y luego el cuarto se hará de grandes riquezas. Miren, cuando Daniel tuvo esta profecía, tuvo esta visión, el que estaba gobernando era Ciro. Y después hubo 3 reyes más. Ciro gobernó hasta el año 530. Desde el año 539 hasta el año 530. 9 años fue rey de Persia Ciro. Recuerden que estamos antes de Cristo, así que los años van bajando, ¿no es cierto? Se cuentan bajando hacia el tiempo de Cristo. El rey que le siguió a Ciro se llamó Cambises, rey de Persia, Cambises. Pero acuérdense que esto todavía no había sucedido cuando Dios se lo reveló a Daniel. El Señor Jesús le dijo, quedan 3 reyes más y luego va a haber un cuarto que se va a hacer muy rico. Los 3 fueron Cambises. Cambises reinó del año 530 hasta el año 522. En el año 522 hubo un golpe de estado y se levantó otro rey que quitó del trono a Cambises y reinó por muy poquito tiempo. Fue el segundo. Este rey se llamó Bardilla, aunque en la historia se lo conoce como el falso Smerdis. Falso Smerdis, porque se hizo poner un nombre de una persona muy famosa, pero no era él. Por eso se le llama el falso Smerdis. Su verdadero nombre era Bardilla. Y ese dio un golpe de estado, pero no duró. Ni un año estuvo sentado en el trono de Persia. Inmediatamente después de él, tomó el trono otro Darío. El mismo Darío que había tomado la ciudad de Jerusalén, el tío de Ciro, subió al trono y este se llama Darío I. Y Darío I duró del año 522 al año 486. Casi 40 años se sentó en el trono de Persia. Darío I. Van 3. El cuarto, le dijo el Señor a Daniel, se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. El cuarto rey que se sentó en el trono de Persia se llamó Jerjes. Jerjes se lo conoce también con el nombre de Asuero. Es el mismo Asuero mencionado en el libro de Esther. Y este Asuero reinó del año 486 hasta el año 465. 21 años estuvo sentado en el trono de Persia y se hizo de muchas riquezas. Miren, por ejemplo, lo que dice Esther en el capítulo 1. Esther está justo antes de Job. Esther capítulo 1 nos dice en el versículo 4. Está hablando ahora de Asuero. Dice en el versículo 1,
Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, un territorio gigantesco. Todo Asia hasta África. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes, cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de las provincias. ¿Y para qué hizo ese banquete? Versículo 4. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Un banquete que duró 180 días. Y cumplidos estos días, el rey hizo otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de los otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Ahora, esto nos muestra la opulencia de este rey. Un banquete que duró 180 días. Y luego 7 días, un banquete para toda la capital del reino. Y ahí describe cómo estaba puesto el techo, el toldo, con anillos de plata y capiteles de mármol y los vasos de oro que le dieron al pueblo a beber. Imagínense las riquezas que tenía Asuero, que pudo dar a beber en vasos de oro diferente el uno del otro a toda una ciudad. Así se cumple la profecía. Ahora, también dice que levantaría a todos contra el reino de Grecia. Es interesante porque Herodoto, un historiador de la antigüedad, menciona que justamente fue este rey Jerjes o Asuero el que se unió y reunió a 40 naciones para pelear contra el rey de Grecia, que ya comenzaba a levantarse. Este no es Alejandro Magno, sino el padre de Alejandro Magno, contra el cual peleó. 40 naciones se levantaron contra el rey de Grecia. Pero luego dice el versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Según lo que acabamos de leer, en Persia solamente quedaban 4 reyes. Y luego se levantará otro rey, un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Este otro no puede ser de Medo-Persia. ¿Por qué? Porque ya el Señor le había dicho a Daniel que quedaban ¿cuántos reyes? 4, 3 y un cuarto que sería de riqueza. Este otro es el próximo rey que se levanta en la arena profética. Y este rey valiente no es nada más ni nada menos que Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alejandro Magno reinó, o sea, en 12 años conquistó
el mundo. Y dice, dominará con gran poder y hará su voluntad. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos sobre el leopardo, el tigre que tenía 4 cabezas, que representaba a Grecia? Las 4 cabezas dijimos que representaban los 4 generales de Alejandro Magno. Aquí se nos dice, y fíjense que esta profecía ya no usa símbolos, ahora está hablando en forma literal, en forma directa, está hablando de reyes, y dice, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Eso quiere decir los 4 puntos cardinales. Y luego dice, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Qué interesante. El reino de Alejandro Magno fue dividido en 4. Y no le tocó a ningún descendiente de él. Alejandro murió a los 33 años de edad, de cirrosis. Era alcohólico y su hígado no aguantó más. Murió y sus 4 generales comenzaron a pelearse el reino y luego dijeron, ¿para qué? Si es tan grande y extensa, desde la India hasta el África, desde Europa hasta el norte, a la Siberia, era tan grande su imperio que una sola persona era imposible dominar algo tan grande. Casi, bueno, era el mundo entero que se conocía en aquella época. Nosotros diríamos hoy en día la mitad del mundo porque le faltaba América, pero tenía África y tenía toda Asia y tenía parte de Europa, casi toda Europa. O sea, más de la mitad del mundo dominó Alejandro Magno. Pero su reino fue quebrantado y 4 tomaron su lugar. Y no fue por uno de sus descendientes. Alejandro Magno tuvo un descendiente póstumo. Póstumo quiere decir el niño nació después de que su padre ya había muerto. Y ese niño llegó a cumplir 8 años de edad, pero lo asesinaron. No fuera que él fuera a tomar el reino. Ya Dios había dicho, que estaba escrito en el libro de la verdad, ninguno de sus descendientes tomará el trono. Será repartido a los 4 vientos del cielo. Uno al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste. Versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? De los 4 generales de Alejandro, Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Ptolomeo es el que toma el territorio del sur, del África, Egipto, y pone su capital de su reino, el reino griego, en Egipto, porque era griego. Este es Grecia, todavía dividido en 4. Este se llama Ptolomeo. Ptolomeo es el rey del sur. Ptolomeo I, Soter. Este va a reinar por 25 años. Y luego dice, pero uno de sus príncipes se hará poderoso, su dominio será grande. Uno de los príncipes de Ptolomeo, y podríamos decir que este fue, resulta que Ptolomeo trajo a uno de los hijos de Seleuco, y este se hizo poderoso, Seleuco Nicanor. Ahora,
De esos 4 príncipes que se dividieron el reino, uno fue el rey del sur y otro fue Seleuco. Pero miren lo que dice: al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Noten que habla aquí de que uno de los 4 príncipes de Alejandro sí va a ser fuerte. También sí va a ser fuerte el rey del sur. Qué interesante que la historia confirma que de los 4 generales de Alejandro, 2 de ellos fueron los que sobresalieron y en realidad los que llevaron adelante el reino de los griegos. El rey del norte es Seleuco. El rey del sur es Ptolomeo. Ptolomeo tiene su capital en Egipto y Seleuco tiene su capital en Asia Menor. Ahora, eso de hacer una alianza al cabo de años, dice que la hija del rey del sur se casaría con el rey del norte para hacer la paz. Qué interesante. Berenice, la hija de Ptolomeo primero, se casó con Antíoco II, que es nieto de Seleuco I, para hacer la paz entre el rey del norte y el rey del sur. Se casa la hija del rey del norte, Berenice se llama ella, con del rey del sur, Ptolomeo, se casa con el nieto de Seleuco I. Pero dice aquí, ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Esa alianza no iba a durar, ni tampoco él retendrá su brazo, porque ella será entregada y los que la han traído, y asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Berenice se casó con Seleuco. Pero resulta que Seleuco había sido casado con otra mujer. Y esa otra mujer se llamaba Laodice. Estaban divorciados. Pero cuando Seleuco se casó con la hija de Ptolomeo para hacer la paz entre los 2 reinos griegos, su ex mujer Laodice se puso muy celosa, hizo una trama y logró asesinar a Berenice y también a su hijo Antíoco, que había venido con ella. Pero no solamente eso, cuando vio Seleuco que Laodice había hecho una treta y había levantado un complot y había matado a su esposa y al niño que venía con ella, porque no era hijo de él, resulta que tampoco a Seleuco le gustó y no la tomó de vuelta por mujer a Laodice. Ella pensaba que de esta manera iba a lograr otra vez sentarse como reina en el trono. Y cuando vio que fue defraudada, que ni siquiera matando a su rival podía conseguir de vuelta el trono, se levantó contra su propio ex marido y lo hizo asesinar. 3 asesinatos, y no solamente 3, todos los que habían venido con Berenice de Egipto para casarse, todas sus siervas, sus siervos, sus esclavos, todos fueron asesinados por Laodice.
Antíoco II también fue asesinado por su propia ex esposa. Qué interesante, cómo Dios le reveló a Daniel siglos, porque lo que estamos leyendo pasó 150 años más tarde que cuando Dios se lo mostró, pero todo se cumplió al pie de la letra. Ahora, ¿cómo sigue? Pero un renuevo, versículo 7, de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Ptolomeo III hace guerra contra Seleuco para vengar la muerte de su hermana, porque era hermana de él. Y porque fue muerta, ahora viene y hace guerra contra el rey del norte. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Bien, aquí comienza a describir las distintas guerras entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte es la descendencia de los Seleucidas y el rey del sur es la descendencia de los Ptolomeos. Si nosotros tuviéramos tiempo, podríamos ver cada uno de los detalles de esta profecía y cómo cada una de las cosas se cumplieron al pie de la letra. Dios le reveló a Daniel siglos antes hasta los detalles más ínfimos de la historia que vendría en el futuro. Ahora, las guerras que siguen son del rey del norte y del rey del sur. Y por el resto del capítulo se menciona ese conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Tenemos que entender que en la terminología rey del norte y rey del sur se aplica cuando uno está leyendo esto desde Palestina, desde Israel, el pueblo de Dios. Siempre hacia el norte y hacia el sur es lo que describe esto. En el versículo 15, y voy a correr, ¿cuánto tiempo me queda? Se nos acabó el tiempo esta noche. Wow, bueno. En el versículo 15 dice: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Aquí entra en la arena profética el rey del norte. No es el mismo de la dinastía de los Seleucidas, porque llegó el momento para que entre Roma. También es rey del norte Roma, y recuerden esto: el rey del norte es Roma en relación con Israel. Y aquí está hablando de Pompeyo cuando invade Egipto. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, la ciudad fuerte. Y el que vendrá con él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. No solamente Roma invade Egipto y lo domina en el año 168 antes de Cristo, en la guerra contra Ptolomeo, los descendientes de Ptolomeo, la dinastía de Ptolomeo, sino que también invade la tierra gloriosa, esto es Palestina, Jerusalén. Dice el versículo 17: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará
con aquel convenio y le dará una hija de mujeres para destruirle. Qué interesante todo esto. Aquí está hablando de una parte de la historia y posiblemente ustedes han visto esta película porque es muy famosa. ¿Cuántos no han escuchado el nombre Cleopatra? Cleopatra es esta hija de mujeres. ¿Por qué le llama hija de mujeres? Porque era muy hermosa. Ese es un término que quiere decir de todas las mujeres una hija la más bella, hija de mujeres, o sea, de la más hermosa. Y Cleopatra vino para hacer un convenio, fue entregada para hacer un convenio político. Dice, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Ustedes conocen las intrigas entre Ptolomeo, el rey de Egipto, y Cleopatra, y finalmente ella se mete con Julio César. Y bueno, si han visto la película no tengo que contarles la historia, pero todo esto se va. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.